Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión de En Contexto Com por la agencia Venezuela News. Como siempre, le reiteramos la invitación para que se suscriba, si todavía no lo ha hecho, a nuestro canal en YouTube Venezuela News. Active la campana de las notificaciones, le dé like y deje su comentario. Esta es una de las tantas formas que tenemos disponibles como usuarios para decirle a la plataforma y a los algoritmos que este y otros contenidos de la agencia nos interesa. Como siempre, revisamos información de la actualidad internacional y también otros de interés. En este caso, vamos a revisar con nuestro invitado, Nicolás Hadwa, analista internacional y experto en los temas de Oriente Medio, quien ha sido también invitado nuestro en otras ocasiones y siempre ha dejado esa buena sensación de que se aprende demasiado y nos queda también la inquietud de seguir aprendiendo más sobre lo que sucede justamente en esta zona. Vamos a abordar en esta oportunidad lo relativo a la guerra de Yemen, un conflicto que mediáticamente, si bien no se ha cubierto demasiado, casi poco, se le conoce como la guerra olvidada, una guerra que comenzó en el año 2013, pero que tiene antecedentes los cuales hay que tomar en consideración. Y al mismo tiempo, cuando uno se aproxima a la revisión de este conflicto, se da cuenta que hay una diversidad de actores que convergen en algún punto y se distancian en otros, lo cual hace bastante complejo el entendimiento y aproximación de este evento si nos tenemos el apoyo o el conocimiento adecuado sobre las dinámicas que intervienen en esta zona. No me extiendo más y conversamos y damos la bienvenida con el profesor Nicolás Hadwa desde Chile, a quien damos nuevamente la bienvenida. Gusto saludarte, gracias por la invitación, un agrado compartir con ustedes. Profesor, para comenzar esta interesante conversación, adelanto que va a ser así porque el tema es complejo, fascinante y al mismo tiempo dramático. Empezar por la pregunta de rigor, seguramente la más sencilla pero compleja también de responder. El conflicto comienza, o la guerra de Yemen, conocida así, comienza en el 2013, pero tiene sus antecedentes. Eh, Podríamos decir, ¿qué sucede? ¿Por qué hay guerra en Yemen y por qué hasta la actualidad esta no se ha resuelto? Mira, nosotros para analizar Yemen hay varias situaciones que deben ser consideradas para poder hacer un análisis exhaustivo y cómo corresponde. Y digo cómo corresponde porque tú no puedes en una situación tan compleja circunscribirlo a un punto específico del territorio yemení. El caso de la guerra en Yemen está circunscrita a todo un contexto internacional geopolítico y geoeconómico principalmente, y además le agregaría geoestratégico. ¿Por qué eso? Porque hay dos cosas que hay que diferenciar. Una es Sí, profesor, lo escuchamos. ya, una es la situación interna y la otra es la situación externa e internacional. La interna, había una dictadura terrible en Yemen, donde el pueblo yemení y las organizaciones populares estaban combatiendo a este gobierno porque querían definitivamente un gobierno distinto, una democracia distinta, una forma de vivir distinto en el Yemen que no sea la dictadura. La de Salet, ¿no? Tenemos entendido. ¿Cómo, perdón? La de Salet, el gobernador La de o Saleh. gobernante. La de Saleh. Que es reemplazado por el Al-Hadi, que es un comodín que tenía allí Estados Unidos y Arabia Saudita, pero que no satisfacía las necesidades reales del pueblo del Yemen. Por esa razón es que en esa discrepancia se desarrolla una situación interna que Estados Unidos, que es el actor principal en esto, busca, y diría yo, más que nada, hace uso de un aliado bastante complejo, que es los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Esos dos
han sido siempre estrecho aliado de Estados Unidos y también del Estado criminal infanticida. Ahora, ¿Por qué aliados complejos, profesor? Disculpe. perdona, ¿Por qué aliados complejos esta calificación de estos dos países? Aliados complejos aliados de Estados Unidos. complejos que son aliados que siendo musulmanes, siendo árabes y que estando en Asia Occidental, siempre han hecho la labor de sicarios prácticamente de Estados Unidos en Asia Occidental. Okay. Son los encargados de hacer el trabajo sucio para este imperio en toda esta zona. Y ha sido bastante complejo porque ellos se encargan de neutralizar la reacción de los árabes por medio de la presión económica a los países que habitualmente ellos están ayudando en su financiamiento con préstamos directos. Entonces, condicionan la política de los otros países y la van acomodando y en este caso lo hicieron en el interés de Estados Unidos. ¿Por qué digo el interés de Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene allí dos intereses bastante importantes y que involucran a la OTAN e involucran a varias potencias europeas y está involucrado China y varios aliados de China. China tiene un proyecto que es la nueva ruta de la seda, que ya está en construcción, donde ellos se están encargando de implementar vías rodoviarias, ferroviarias y marítimas. Una de las vías más importantes es el Mar Rojo. Por allí se traslada un poco más del 30% del comercio mundial. Por lo tanto, es de una preponderancia geoeconómica salvaje. Estados Unidos tiene, por un lado, en el Cuerno de África que se llama Somalia, que no es aliado de Estados Unidos y que está con un fuerte movimiento interno, Al-Shabaab principalmente, que tiene varias provincias tomadas en Somalia. Por otro lado está Eritrea, Etiopía, y al frente está, está Djibouti también, pero al frente está Yemen. En Djibouti hay bases militares rusas, China, y también norteamericana. Pero la única posibilidad real que tenía Estados Unidos de controlar el Mar Rojo era dominando a Yemen. Eso es lo primero. Lo segundo, que en la provincia de Ma'arib de Yemen se descubre un gigantesco manto de gas y de petróleo. No te olvides que Estados Unidos tiene abastecimiento propio de petróleo para 10 años más. Entonces, no solo está pensando en Asia Occidental, en Yemen, en cualquier país militarmente débil para poder conquistarlo y asegurarse el abastecimiento eterno, sino que también ha echado el ojo sobre el petróleo venezolano. Eso hace mucho tiempo. Además, porque lo tiene más cerca y porque es el petróleo de mejor calidad. Entonces, en esta parte ahora entramos, hablamos de lo geoeconómico, ¿no es cierto? Y esta es la parte geoestratégica, ¿verdad? Ahora, esta guerra no podía ser de Estados Unidos directamente y la encarga a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Pero también, como un adicional a esto, Estados Unidos buscaba por esa zona también cerrar cualquier paso tanto a los chinos como a los rusos, pero también a los iraníes. Entonces ahí eso está también en consonancia con todo el plan que tenía Estados Unidos y que ya estaban implementándolo en Ucrania, que era el cerrar el puerto de Sebastopol en Crimea a Rusia. Eso significaba que Rusia quedaba ciego en su salida al mar Mediterráneo, porque pasa de Sebastopol, pasa por el mar de Turquía y llega al mar Mediterráneo a la única base que tiene Rusia fuera de su territorio, la base marítima de Tartus. Esto es en Siria.
Siria, Irak e Irán son elementos básicos para la nueva ruta de la seda, porque la nueva ruta de la seda aglutina el 70% del comercio mundial y el 60% de la riqueza del mundo, donde no está presente el dólar. Por lo tanto, eso hace un verdadero jaque mate al dominio económico político de Estados Unidos en el mundo. ¿Qué es lo que deduce Estados Unidos? Nosotros en Chile decimos el hilo se corta por lo más delgado. Acá, lo más delgado de todo eso no era combatir contra Rusia, combatir contra China, simplemente ir cerrándole las vías a los chinos, y en este caso era dominar Yemen. Etiopía, aliado a Estados Unidos, que no tiene salida al Mar Rojo, porque ahí está Eritrea. Entonces, Etiopía, por encargo de Estados Unidos, estrecho aliado de Estados Unidos, comienza provocaciones en la provincia del Tigrae, tratando de dominar Etiopía el Tigrae Pero para... profesor, Etiopía ahora es un país BRICS. Ahí entonces también hay alguna Sí, incongruencia en los intereses de Etiopía. BRICS no es una organización político-militar, Ok. es una organización económica que tiene establecidos sistemas de comercio y sistemas de relaciones internacionales distintas a los actuales sistemas de poder que tiene Estados Unidos, que son más prácticamente de sumisión. Este es un sistema económico nuevo que no implica que no puedan participar a lo mismo como Arabia Saudita también es BRICS, ¿te das cuenta? Y es un estrecho aliado a Estados Unidos. Pero los intereses de Arabia Saudita en el BRICS son intereses económicos propios que no tienen nada que ver a Estados Unidos allí. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces ellos buscan ese control del Mar Rojo. Ahí está la guerra por encargo, por sicariato, que lleva adelante los Emiratos Árabes y Arabia Saudita en contra de un pueblo que jamás en la historia ha sido dominado. Y eso es la explicación del fracaso que han tenido los saudíes y los emiratíes en Yemen. Profe, es interesante esta perspectiva que nos está dando desde Occidente, desde los Estados Unidos, porque cuando uno hace una revisión o aproximación a este tema de la guerra, siempre hacen un Escucho, ¿eh? énfasis, ¿me escucha? Sí, Hacen un énfasis esencial en esta diferencia que hay entre chiitas y sunitas, y también lo reducen también a un enfrentamiento indirecto de potencias regionales, Arabia Saudí contra Irán, y prácticamente Estados Unidos entra como un tercer actor que se involucra para suministrar armamentos a la coalición organizada por Arabia Saudí, como si Washington no tuviese nada que ver y que, bueno, sacaría algún rédito o sacaría alguna ventaja en función de derrotar o contener en este caso a las milicias de Ansarollah que controlan el norte de Yemen. Entonces la pregunta, después de este preámbulo, diría, entonces no se trata de un conflicto meramente geopolítico regional de Oriente Medio, de la rivalidad entre dos grandes potencias de la zona como Irán y Arabia Saudí, que se enfrentan de modo indirecto en Yemen, sino que Yemen es el resultado de todas estas maniobras de contención que va activando los Estados Unidos para mantener a raya la expansión o el auge en la influencia de China. mira, el tema de chiitas y suníes, este tema ha sido explotado deliberadamente por británicos principalmente y luego los norteamericanos. ¿Por qué razón? Porque ellos lo que hacen es, un viejo dicho, ¿no? Dividir para reinar. O sea, si bien es cierto, hay diferencias desde el punto de vista teológico, no significa que esas diferencias vayan a llevar a la guerra a los países. Eso no es así. Lo que pasa es que durante la ocupación norteamericana de Irak, Estados Unidos crea grupos terroristas como Al-Qaeda y todos estos grupos que son funcionales al imperio. Estos grupos empiezan junto con la inteligencia de británica,
De hecho, varios oficiales británicos fueron capturados en dos oportunidades colocando bombas en iglesias chiitas y en otra oportunidad colocando bombas en iglesias, o sea, perdón, en mezquitas Quizás. sunitas. ¿Te das cuenta? Entonces era para provocar esta guerra sectaria que en un minuto la provocaron, pero que después se unieron y expulsaron a los norteamericanos. Cuando se dieron cuenta que la ocupación norteamericana no solo les estaba robando todo el petróleo, sino que además ya llevaba 1 millón de muertos. Por lo tanto, era una guerra que había que terminarla. Entonces, ese es un factor que explotan ellos para dividir, pero muy pronto los pueblos se dan cuenta de que Estados Unidos es el peor amigo, es el peor aliado que puede tener cualquier país, en las condiciones en las que se relaciona Estados Unidos con los pueblos, que son de sumisión, que son de prácticamente de súbditos de Estados Unidos y que además deben regalarle prácticamente sus recursos naturales. Entonces, eh, volviendo atrás, el caso concreto es que Estados Unidos, si tú te das cuenta, no solo tiene diferencias graves en términos del Mar Rojo, sino que también está tratando de bloquear el Golfo de Malaca. ¿A quién? A China. Sí. Está O sea, más hacia la parte oriental de Asia. Entiendo claro, que entonces, las Filipinas, Indonesia, ¿no? Por ahí. claro, y quieren bloquear a China para que China no pueda desarrollar su comercio mundial y, como decíamos nosotros, la nueva ruta de la seda. Por otra parte, Estados Unidos ve que a través de Yemen, con el gas de Yemen y el petróleo yemení dominado por ellos, podía ayudar a abastecer Europa. Estaba al ladito. Pero también eh, lo hacía buscando apoderarse del petróleo iraquí y del petróleo sirio. Esta táctica de Estados Unidos es muy antigua. Fíjate que la única explotación de petróleo de la Sunoco, la empresa, la Sinopec, perdón, la empresa china de petróleo, estaba en la provincia de Darfur, en Sudán. Y Estados Unidos se encargó de dividir Sudán en Sudán del Sur, Sudán del Norte, desarrolló grupos terroristas ahí hasta que lograron dividir bajo la presión de una invasión de la OTAN a Sudán. Dividieron, pero Darfur quedó en manos del gobierno Sudán del Sur, súbdito de Estados Unidos, y que expulsa a la empresa petrolera china de allí. Entonces, ¿qué hacía? Buscar aislar a China de la fuente del petróleo. Porque si no puede dominar militarmente a China, si no puede competir con la producción china, si le quitas el elemento que mueve la economía, que es la energía, Ya. entonces lo paralizas. Entonces lo que buscaba Estados Unidos era paralizar la economía china. No tiene otra forma de hacerlo, porque invadir militarmente China es una locura. Nadie lo va a hacer. No, nadie tiene la capacidad. No solo porque China es una potencia nuclear, sino que tiene uno de los mejores ejércitos del mundo y entre el ejército, las reservas las milicias que se pueden crear, supera los 200 millones de hombres. O sea, no hay posibilidad de invadir ese país. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Es tratar de cortarle el abastecimiento de energía y cerrarle las rutas comerciales. La nueva ruta de la seda, y aquí vamos a entrar en la disputa con Arabia Saudita inicialmente que me hayas planteado, Ujú. la nueva ruta de la seda china parte de la provincia de Xinjiang, pasa por Tayikistán, Pakistán, Afganistán y llega a Irán. Es una ruta ferroviaria y una ruta rodoviaria gigante de gran nivel que han construido, pero que desemboca en el puerto de Chabahar en Irán. Eso explica por qué
China ha invertido decenas de miles de millones de dólares en ampliar el puerto de Chabahar en Irán, que es igual o más grande que el de Rotterdam en Holanda, que se considera uno de los más grandes del mundo. Entonces, Profesor, disculpe, este puerto de Chabaj, que me menciona en Chabahar, Irán, Chabahar, ¿es construido por los chinos o por los indios? Porque he visto otros materiales y creo que también hablan de un gran puerto de gran envergadura, de gran calado, construido por la India en esta zona. No sé si es Irán o en otro país. no, No sé el si. de Chabahar en Irán está siendo ampliado por los chinos. Ok. Hay un convenio entre el gobierno chino y el gobierno iraní para eso. Esa ruta acorta el comercio con Europa en 20 días. Entonces, eso ha hecho de que Europa sienta, por un lado, la necesidad de sumarse a esta nueva ruta de la seda, porque le es importante, sobre todo a Bélgica, pero por otro lado está la división eterna entre la necesidad, entre el, el beneficio que obtiene el pueblo de un país y los beneficios de las transnacionales de ese mismo país, que no son los mismos de su pueblo. Y las transnacionales que están dominadas en gran medida por estos consorcios asociados de Estados Unidos con Europa que vienen desde el Plan Marshall del término de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Claro, ellos tratan de impedir la nueva ruta de la seda, pero en beneficio de las transnacionales, no de los pueblos europeos, Mm. lo que ha hecho que los europeos sientan ese problema y hay bastantes divisiones al respecto. Entonces, en todo esto se está produciendo dos problemas graves. Uno, grave para Estados Unidos, ¿no? Y para las transnacionales europeo-norteamericanas, que, ojo, 52.000 transnacionales son controladas por el Estado sionista a través de 5 familias sionistas europeas y norteamericanas. Ahí está el eterno amor entre Israel y Estados Unidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, que vuelvo atrás, en la guerra de Ucrania, provocada por Estados Unidos y la OTAN, provocando a Rusia, invadiendo el Donbass, esta gente lo que hace es inmediatamente establecer un bloqueo de petróleo y gas a Rusia, al comercio de petróleo y gas de los rusos. Las transnacionales quedaron felices, pero el pueblo europeo está pagando más del doble del valor del petróleo y el gas. Incluso les decían que bajaran la temperatura del agua en el invierno, que se bañaran con el agua un poquito más fresca para ahorrar gas. Y eso le Incluso, molesta. incluso un proceso de reingeniería social en donde hablaba sobre la conveniencia de bañarse menos, de durar menos tiempo duchándose, y Claro. lo cual parecía con una narrativa de lo saludable, lo ecológico, y ahí también detrás todo este tema de la agenda verde, de Eh, la transición energética, hay detrás todo un proyecto de reconfiguración de la mentalidad social. Así es. ¿Y quién está detrás de eso? De todos esos grupos, George Soros, una de los representantes de las 5 familias que dominan el capital financiero europeo y el capital financiero norteamericano. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto, eh, la guerra de Yemen apuntaba a eso, cerrarle la vía de acceso a la Organización de Cooperación de Shanghái y a la nueva ruta de la seda china, controlando el Mar Rojo, donde circula más del 30% del comercio mundial, pero que está unido a todo el contexto geopolítico que ya hemos adelantado. Ese es el origen de la guerra. Es decir, nos hemos ido por inercia, nos ha llevado la energía de, sería centrífuga del conflicto, nos está llevando a la periferia, que en realidad es el centro de poder, que son los Estados Unidos, Europa, las transnacionales y el conflicto geopolítico de intereses del Occidente ya en decadencia, tratando de contener a China, y lo cual me parece, aunque pueda parecer no el mejor término, fascinante de comprender, en donde
alguna gente subestima, bueno, ¿qué le puede interesar a un país empobrecido como Yemen, en donde prácticamente su población se está muriendo de hambre, a los Estados Unidos y a Europa? Y resulta que sí tiene que ver eso y mucho más, que la vida de esas personas sencillas que se están enfrentando en un conflicto está intervenida también por los intereses de otros países, y que también me Claro, cruza la reflexión con el caso de Venezuela, que hay muchos ciudadanos que dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver Venezuela? ¿Qué va a ambicionar Venezuela, un país en nuestras condiciones, para a Europa o Estados Unidos? Y resulta que es demasiado, que está increíblemente conectado. Y el caso de Yemen, que es la esencia, el objetivo de esta conversación, así lo confirmaría, y por lo cual también es convenientemente silenciado y convenientemente complejizado, para que no nos aproximemos justamente a este tipo de perspectiva que nos está ofreciendo, y que también es un caso similar al genocidio en Gaza, que se ha tratado de explicar como guerra, como conflicto milenario religioso, cuando resulta que es todo lo contrario, y que es otra de los recursos empleados por estos instrumentos de dominación para justamente avanzar sobre sus objetivos. No sé si claro. me he extendido en esa No, no, apreciación, pero de no, no, verdad no, que es fascinante esta perspectiva que nos está compartiendo en esta está conversación. muy interesante lo que tú has dicho. Y además de interesante lo que has dicho, me ayuda a contextualizar también el tema de Gaza, que está muy relacionado con Yemen y que está muy relacionado con Ucrania y que está muy relacionado con la OTAN. ¿Por qué razón? Porque resulta ser que Gaza tiene un manto de gas que llega hasta Chipre. Es la mayor reserva de gas del mundo en este momento, al lado del Estado criminal infanticida. Estados Unidos, no te olvides que en los primeros meses de la guerra en Gaza empezaron a trasladar tuberías, porque ya querían empezar a explotar el petróleo, el gas de Gaza. Entonces, la resistencia obviamente lo impidió, y lo impidió muy bien, y lo ha impedido hasta el día de hoy. Pero resulta ser que cuando establecen el bloqueo a la compra de gas y de petróleo ruso, los europeos necesitaban un reemplazo. Los norteamericanos empezaron a entregárselo en barco, pero eso era como entregárselo en un gotario. No solo era mucho más caro, sino que era insuficiente. ¿Qué era lo más cercano que tenían ellos para echar a mano? Lo que el Estado sionista, aliado estrecho del imperio, denominó el Bloc 9 del Líbano, en un puesto, en un proyecto denominado el proyecto Nabucco, que era la explotación del gas del Bloc 9 libanés. Ahí te explica la guerra del Líbano Mm, ahora. Y por otro lado, el gas de Gaza, y te explica la guerra en mm, Gaza. Unían esos dos, llegaban al norte de Siria, se elevan por el Líbano a Siria, son 100 kilómetros. Llegaban a Siria, y de Siria, curiosamente, donde Estados Unidos instaló en ese mismo sector 20 bases militares ilegales, justamente donde está el petróleo y el gas sirio. De allí baja al puerto de Haifa, y de Haifa era enviado a Europa. Ese era el plan. Y esa es la justificación de la guerra contra el Líbano y contra Gaza en este momento. Entonces, todo esto está unido, porque era lo más rápido para abastecer de gas a Europa. ¿Te das cuenta? Europa en este momento tiene una fuerte contradicción interna. Ya ves tú cómo Macron y todos sus cervatillos allí del imperio perdieron las últimas elecciones, pero de forma arrasadora. Y van a seguir perdiéndolas en el Reino Unido, en España y en todas partes, porque los pueblos se dieron cuenta que la OTAN y las transnacionales no gobiernan para ellos, sino que gobiernan para intereses de empresas extranjeras y para el imperio, mientras ellos pagan el costo de las aventuras norteamericanas de dominio económico mundial. Sí, el tema es que Ese, el daño o el resultado colateral también de estas decisiones es que, por esa falta de alternativas que tiene en Europa, terminan decantándose por opciones más radicales, más conservadoras y más de la extrema derecha, que no vislumbran una salida
sosegada de esta situación, ¿no? Lo que pasa es que si tú observas, tanto Donald Trump, que ganó la elección, como lo hizo en su momento Johnson y como lo han hecho varios en Europa, también en Alemania, ellos usan mucho, fíjate, para explicar ante su gente la problemática económica o de vida diaria que ellos tienen, lo explican hablando en contra de los inmigrantes, desatan una xenofobia terrible y acusan a los inmigrantes de la falta de oportunidades de trabajo de los nativos. Entonces, se desarrollan estas campañas como la que hizo Donald Trump últimamente, Mm. ¿no? La campaña de Trump era la lucha contra la inmigración y que los inmigrantes eran todos delincuentes. O sea, es un argumento para justificar la problemática económica que se ha desarrollado por una situación inherente al capitalismo en sí, pero ese capitalismo transnacional que ha empobrecido y que ha precarizado la vida de los países, principalmente los europeos. No, y que entendiendo el tema de la inmigración, aquí nos salimos un poco sobre, bueno, que todo tiene que ver con todo, con lo que estamos abordando esencialmente la guerra en Yemen, pero Sí, el tema del problema de la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos, como también sucede de los países de África y algunos del mundo árabe hacia Europa, es el resultado también de las intervenciones, de estas operaciones intervencionistas de Europa o de Estados Unidos, cada una de esas zonas, que si en realidad quisieran resolver este tema de la migración ilegal y de estos flujos de, de, de ingreso de personas a esos territorios, deberían contribuir también a la normalización de la situación política en esos países, al menos con menos injerencia, con menos intervención para golpes de Estado, levantando las medidas coercitivas en contra de nuestros países y al mismo tiempo establecer relaciones de respeto, porque si no hay respeto, si no hay una igualdad en el trato entre los estados, sucede o se va a seguir replicando esta actitud muy del espíritu del occidente global, en donde no conciben claro. las relaciones sino a través de la sumisión. Mira, toda esta problemática y la inmigración, tanto en Europa como en Estados Unidos, que es irreversible. Es irreversible, es insoluble para ellos. Solo pueden patearla hacia adelante un tiempo, pero es insoluble. Estados Unidos, tú ves lo que ha planteado Donald Trump en su campaña, que es la reindustrialización de Estados Unidos en todas aquellas áreas donde ellos habían dejado de producir y compraban porque era más barato la producción afuera. Claro, ellos se tienen que reindustrializar, pero para poder ser competitivos tienen que bajar los costos de la mano de obra. El anglosajón no gana lo mismo que el guatemalteco, que el mexicano, que el peruano que va a Estados Unidos. Estos ganan la mitad. Entonces, una forma de bajar los costos de producción es la mano de obra barata, inmigrante, sobre todo los ilegales. Entonces, si bien es cierto, lo utilizan para ganar elecciones, no es menos cierto que a la hora de implementar la expulsión, como ellos dicen, no lo hacen. Por ejemplo, Donald Es Trump decir, yo gobernó. profesor, es decir, sería una transferencia creada de personal o de mano de obra de nuestros países hacia los Estados Unidos con la intención de crear la suficiente capacidad de mano de obra para estimular esta transferencia también del aparato industrial en otros países hacia los Estados Unidos. No, al ¿No? revés, Ok. para que ellos puedan producir en forma mucho más barata y con eso ser competitivos frente al mercado mundial donde los países asiáticos les llevan la delantera. O sea, un producto chino vale un 20% de lo que vale un producto norteamericano. Entonces, ellos se tienen que reindustrializar y tienen que hacer uso de la mano de obra barata. Pero la población de esos países, principalmente los anglosajones, han sido permanentemente bombardeados con una actitud y una publicidad xenófoba en contra de los latinos. ¿Te acuerdas tú que la vez pasada, el gobierno pasado de Donald Trump calificó a los inmigrantes latinoamericanos y dijo, no vamos a permitir que esa basura
llegue a Estados Unidos. O sea, no va. ¿Te acuerdas cuando habló de crear un muro, el muro para Fronterizo. impedir, claro, ese muro fronterizo? Él decía para impedir que nos llegue esa basura. O entonces, claro, pero ¿cuál fue el resultado? Que los productos norteamericanos no son competitivos en el mercado mundial. Entonces, esto es un problema económico, es absolutamente económico. Todo el resto son justificaciones, son, son cuestiones que se van desarrollando de acuerdo al quehacer político de las situaciones del momento. Cuando hay situaciones de elecciones, cuando hay que ganar una elección, qué sé yo, vienen todo este tipo de promesas y generalmente la carta de la xenofobia se usa mucho. En Europa lo han usado mucho, pero resulta ser que los europeos también tienen su problemática interna. Entonces, ¿por qué esto es inherente mira, hagamos un ejercicio. ¿Qué pasa si Donald Trump cumple con la idea de expulsar a todos los latinos de Estados Unidos? ¿Qué pasa si le tira 10 millones o 15 millones que son de mexicanos o los manda a México? ¿Qué problema político te crea en México eso con 15 millones de cesantes bruscamente llegados? ¿Qué pasa si le hacemos lo mismo a Colombia, lo mismo a Guatemala? Habría una cantidad de destrucción y guerras civiles y todos estos países que terminarían por destruir lo que ellos denominan su patio trasero. No pueden hacerlo. Ya lo intentaron una vez y no pueden. Entonces dicen, no, tenemos que utilizarlos como mano de obra barata. Sí, pero el anglosajón dice, pero yo estoy sin trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Pierdo mi población o pierdo a todos los gobiernos de América Latina? Es un problema insoluble, no tiene solución, sino que van dándole y pateando esta problemática hacia adelante mientras se van haciendo soluciones parche. Esa es la realidad de esto. Profesor, y bueno, y en paralelo con el tema con el que estamos comenzando esta entrevista, mientras se desarrolla esta situación en los Estados Unidos, sigue el conflicto o la guerra en Yemen. Cuando hablamos de Yemen, en los últimos tiempos, yo en particular me he referido por las manifestaciones que han tenido en solidaridad con Gaza como prácticamente el pueblo más valiente de estos tiempos, porque se han enfrentado no solo a Israel, sino también a una de las coaliciones más potentes de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, que los han bombardeado en represalia por esta acción solidaria con Gaza, pero al mismo tiempo se han enfrentado a una potente coalición de países del mundo árabe, incluso también involucrados algunos de África, para tratar de derrotar a las milicias hutíes o de Ansarollah. Y hay un detalle muy importante, no menos relevante, que ha apuntado en esta conversación, es que el pueblo de Yemen históricamente nunca ha sido dominado y en la actualidad esto se estaría confirmando. Nos gustaría que nos pudiese dar o describir cuáles son las características de este pueblo yemení, en particular de esta milicia de Ansarollah que controla el norte de Yemen, pero no es la representación internacionalmente reconocida como el gobierno de ese territorio. Mira, Yemen es un pueblo tremendamente con mucha historia. De ahí viene toda la de Yemen y el norte de Arabia Saudita, toda esa parte. eh, toda la cultura árabe se diseminó a todo lo que después se denominó el mundo árabe. Y llegó a ser, y hay 27 países árabes en este momento, ¿no? Entonces, es un pueblo de mucha historia, de mucha cultura, pero además también son muy guerreros y son muy valientes y tienen conceptos del comportamiento en combate que son tremendamente significativos a la hora de llevarlo a la práctica. Por ejemplo, para ellos es un orgullo morir en combate. O sea, el shahid que le denominan es un orgullo. Y las familias, por ejemplo, cuando muere un combatiente, ellos con orgullo dicen, en mi familia tengo un shahid. O sea, el miedo a la muerte ahí no existe.
en sus formas de vida, todo eso, a diferencia de los soldados, por ejemplo, de Occidente, los soldados sionistas. Una vez recuerdo que Abu Baida, un vocero de Hamas, le dijo a los sionistas: nosotros amamos la muerte tanto como ustedes aman la vida. Entonces, enfrentarse y morir en combate para ellos es prácticamente un orgullo, morir en combate. Por eso Así sería que, tan complejo, disculpe, profesor, esta noción sionista anglosajona de creer que cuando decapitan la dirigencia de un movimiento, creen que lo desarticulan y en realidad están convirtiendo o abonando el imaginario del martirio y por eso, en vez de mitigar el espíritu, están inflamando más el combate en la mentalidad de esta sociedad del mundo árabe. pero mira, esto ocurre en todos los países, en todo el mundo. Estados Unidos cree que la solución a los problemas no es cambiar las estructuras del país, sino que es matar, torturar, encarcelar, crear dictaduras militares que opriman a sus propios pueblos. Lo hicieron en Chile con Salvador Allende, ¿no es verdad? La izquierda llegó de nuevo al gobierno. Lo hicieron en Nicaragua, ahí tienes al gobierno. El propio Venezuela, ahí está el gobierno. Bolivia, ahí está el gobierno. Entonces, ese argumento de la tortura, la muerte, el desaparecimiento, la opresión, es circunstancial y es momentáneo. Mientras las estructuras no cambien, no van a cambiar las confrontaciones. Entonces, en este caso, cuando matan a algunos dirigentes Hezbollah, cuando matan a algunos dirigentes Hamas, lo único que han hecho ellos es crear más héroes y más héroes que la juventud quiere emular. Y eso es, o sea, ellos creyeron que Hezbollah estaba derrotado. Mira lo que le ha dado, la pateadura que le ha dado Hezbollah a Israel ahora. Ayer le dieron un tremendo golpe. No han logrado entrar, no se han logrado tomar ninguna, ni aldea, ni ciudad, ni pueblo, nada en el sur libanés. O sea, más aún, han tenido que retroceder en muchas áreas. Ahí está Hezbollah. Mataron a varios comandantes. Ahí está Hezbollah. Entonces, lo que decimos siempre, tú puedes destruir el cuerpo, pero nunca vas a destruir las ideas y los idealismos. Nunca. Sobre el caso de Ansarollah y este afán de muchos de la parte occidental de querer liquidar a sus cuadros para con esto provocar una especie de colapso, parece que fue lo contrario. Entiendo que Hussein al-Houthi, el primer caudillo, por decirlo así, de la milicia de Ansarollah, fue asesinado en 2004 y esta milicia que tenía antes otro nombre, bueno, toma el nombre de Hussein al-Houthi y se lo coloca a la milicia y esto significa más bien un elemento que potencia la resistencia de ese país y no en vano son reconocidos internacionalmente como esto, como los Houthi. El papel de Hussein al-Houthi quería repasarlo también con usted, para el público que se nos escapa este nombre cuando hablamos de Yemen. Mira, el Houthi, que le llaman Houthi, al-Houthi, es realmente una tribu chiita, ¿ah? Okay. Los hutíes. Pero mira lo que te voy a decir. Un día, Donald Rumsfeld, te voy a contar una anécdota de la historia. Donald Rumsfeld habla con al-Malik, que era el ministro sirio, en un Ransford era el encuentro. secretario de defensa cuando Sí, el gobierno de Bush, hijo. entonces estaban en las Naciones Unidas en un encuentro y Donald Rumsfeld se le acerca al sirio y le dice cómo Siria podría ayudarnos a pacificar Irak, porque la resistencia iraquí llegó a tener un promedio de 200, 220 golpes diarios a las tropas de ocupación y ya les era insostenible.
Entonces, conversando con eso, en uno de los momentos le dice el ministro sirio, le dice, mire, ustedes están llenos de especialistas en Medio Oriente, llenos de especialistas en asuntos del Medio Oriente, pero ninguno ha vivido aquí. O sea, no conocen lo que es los niveles, las pautas de comportamiento, las culturas, los ideales, las formas de ser de un pueblo. Por eso que estudiarlo de afuera, todo puede ser muy fácil, muy entretenido, pero vivir ahí es distinto. Los hutíes de Ansar Allah, que se llama así, ellos eh, primero pertenecen a una cultura que es bastante interesante porque la religión, Al-Hussein, que es el guía espiritual más grande que tienen los chiitas, Al-Husseini, ¿qué decía, por ejemplo, él? Decía, si ves una opresión, debes oponerte. Si tú ves las mezquitas chiitas, en las entradas de las mezquitas chiitas, siempre dice lo mismo. Dice, sé libre en tu mundo presente, sin querer tener un ánimo comparativo odioso. En el cristianismo nos dicen, hay diferentes iglesias en el cristianismo, ¿no? Ojo, los católicos hay diferentes, hay cristianos para el socialismo, hay cristianos para acá, cristianos para allá. Pero uno de los cristianos mayoritarios te dice, bienaventurados los pobres que serán recompensados en el reino de los cielos. O sea, cuando te mueras te vamos a recompensar. ¿Ah? Entonces, a diferencia de ellos, dice, sé libre en tu mundo presente. Y se une a lo planteado por el profeta que decía, si ves una opresión, opónete con la espada. Si no puedes con la espada, opónete con la palabra. Y si no puedes con la palabra, opónete en lo más profundo de tu corazón. Entonces, Sí, que es no un deje islam, que no se arraigue ni se normalice esa opresión. así es. Entonces, en el islam lleva en sí la lucha contra la opresión, está allí. Entonces, los hutis, cuando pelean, por ejemplo, ¿qué significa Ansar Allah? ¿Ah? Triunfo de Dios. ¿Ah? Entonces, ellos pelean también con la convicción de que religiosamente deben hacerlo, que no pueden tolerar una opresión sin hacer nada. Entonces, eh, tú pensarás, el combatiente de los hutíes gana algo, no gana un peso, no gana un dólar no gana. ¿Te das cuenta? Estados Unidos, Arabia Saudita tuvo que contratar mercenarios. Iban egipcios, sudaneses, africanos, todos los países africanos contrataban mercenarios para ir a pelear a Yemen. ¿Te das cuenta? Los yemeníes no necesitan mercenarios, su propia gente, y ganaron la guerra. La ganaron completa, salvo, Se puede decir que ya terminó la guerra y la ganaron. Si no se ha resuelto, no ha habido un acuerdo de paz. salvo una parte que está en disputa, que es la provincia justamente de Ma'arib, donde hay tropas francesas, británicas, norteamericanas, eh, pasadas como que fueran mercenarios, ¿no? Pero son tropas regulares de ellos. Y ahí están los Emiratos Árabes Unidos, donde esa provincia es justamente la que tiene el gas y el petróleo yemení. Incluso hay una isla en la zona sur de la Socotra, península que, Socotra, la isla so- Socotra. que sería controlada, entiendo, por los Emiratos Árabes Unidos, que la comparan Sí, esa prácticamente como isla un portaaviones natural. sí, es una isla maravillosa donde incluso le permitieron a los sionistas, estos sicarios del imperio que son los emiratíes, que son una vergüenza para el mundo árabe, estos desvergonzados le permitieron incluso a los sionistas establecer una base militar aérea en Socotra, porque de allí podían acercar para poder atacar a Irán. Entonces, no va a tener efecto tampoco eso, no va a tener mayor efecto. Socotra la van a recuperar los yemeníes, la van a recuperar. Se, Estados Unidos también, sí.
Pero el Sí, dime, conflicto dime. hasta, pero el conflicto hasta ahora está detenido, o hay combates, Está, o está restringido a algunas zonas, porque está en una tensa tregua. ok, entiendo que con la Está en una normalización de las relaciones entre Arabia Saudí e Irán también contribuyó también tensa. a apaciguar el conflicto, a congelarlo. Claro, claro, Mm. muy bien definido. Eso fue parte de las negociaciones para terminar con la guerra en Yemen y no seguir haciendo el trabajo sucio de los norteamericanos. ¿Te das cuenta? Ese es importante, porque además también Arabia Saudita tiene problemas grandes allí. Y disculpe, hay que Porque, mencionar que con mediación de China, el actor que a través de este conflicto los Estados Unidos y Europa buscan contener con ese conflicto conveniente en el Mar Rojo, en creo que es el estrecho de Bab al-Mandab. Bab el Mandeb Bab al-Mandab. en el Mar Rojo. Ese, claro, es así. Pero que ya como lo hemos ido viendo, esto está principalmente surgió esto por la idea de cerrarle el paso al comercio chino por el Mar El Rojo. Mar Rojo. Ese es lo más importante. O sea, desgraciadamente son guerras que a veces las pagan otros pueblos, pero que están también dentro de la necesidad de evitar el dominio norteamericano de la esfera mundial. Porque a diferencia de los chinos, y esto hay que decirlo, Estados Unidos cuando quiere productos, cuando quiere materias primas, ¿qué hace? Estados Unidos invade, te coloca títeres, derroca gobierno, envía sus ejércitos, te bloquea, te amenaza, te destruye tu sistema comercial, te impide desarrollarte, lo que hace con Venezuela, el bloqueo a Venezuela, a Cuba también. Pero ¿qué hace China, por ejemplo? China hace buenos negocios con todos los países, compra sus materias primas, no se las roba, vende sus materias, sus productos elaborados y tienen relaciones comerciales de beneficio mutuo. Porque fíjate que si tú observas, en los últimos 40 años, ¿qué guerra ha tenido, a qué país ha invadido China? A nadie. Más bien le quieren crear un conflicto cercano en un territorio que es suyo, que es Taiwán. ¿Cuántas bases militares tiene China repartidas por el mundo? Una sola, que es de común acuerdo con el gobierno de Djibouti. Una. Estados Unidos tiene 1.200 bases repartidas por el mundo, bases militares. Estados Unidos, decenas de países ha invadido Estados Unidos. ¿A cuántos países ha invadido China? Ninguno. ¿Te das cuenta? Pero sin embargo, el peligro para la humanidad es China, no Estados Unidos. O sea, según la publicidad y la propaganda Normalmente. norteamericana. Por ejemplo, cuando decía que Venezuela era peligro para la seguridad de Estados Unidos. O lo que es peor y más vergonzoso en sus mentiras descaradas, cuando dicen que Corea del Norte es un peligro para Mm. la seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos que hace todos los meses maniobras militares en las fronteras marítimas, aéreas o terrestres de Corea del Norte. Viaja a 15.000 kilómetros en maniobras militares en la frontera de Corea del Norte. Yo no he visto nunca al ejército de Corea del Norte haciendo maniobras militares con México o con algún otro país, ¿no? No he visto a la Marina coreana en las fronteras marítimas norteamericanas, ni la aviación coreana. Pero sin embargo, el peligro es Corea del Norte, no Estados Unidos. De ahí, Entonces, de ahí importante el tema del control del relato y también de las instituciones multilaterales así es. para poder imponer este tipo de relatos y percepciones. Claro. Ahora, cuando dicen, yo, perdona que te desvíe del tema de Yemen, pero sí te voy a decir algo. Lo que sí nos vamos a comprometer, profesor, es a una segunda parte Está bien. de esta conversación, que ya nos quedan unos pocos minutos para completar esta primera Hay hora que, hay y que hablar, adelantar que pronto vamos a tener una segunda bueno, parte. tenemos que analizar en la segunda parte todo el acoso que hace Estados Unidos a China, cómo lo hace.
cómo lo implementa en terreno, los grupos terroristas que ha creado Estados Unidos, dónde funcionan, cómo funcionan. Todo eso lo podemos analizar en la segunda parte. ¿Ah? Así vamos a hacer. Lo mismo en Rusia, lo mismo en el proyecto TANAF, que el proyecto este de unir a Azerbaiyán y Kazajistán para hacer otra ruta de abastecimiento de energía a Europa, que quieren perjudicar a Rusia. Todo eso lo podemos analizar en otro programa. En otra entrega, sí lo vamos a hacer, profesor, porque ya, bueno, ya hemos completado la primera hora y creo que hemos cumplido las expectativas que había planteado al comienzo de esta conversación y al mismo tiempo comprobado una vez más con esta explicación de que muchos de los temas particulares tienen también una expresión general, centrífuga, que nos ubica, por más que ubiquemos o tratemos de irnos al centro del conflicto, siempre hay algo que nos va a llevar hacia la periferia de cada una de estas situaciones, en el Así caso es. de la guerra de Yemen, que no escapa de, de ser parte de una confrontación geopolítica global en donde están involucradas las potencias. Aunque no lo veamos directamente, está involucrado y tiene que ver mucho lo que sucede. Incluso tiene que ver mucho de que no sepamos de ese conflicto, que también es una forma de hacerle la guerra a ese país, a Yemen, de que no sepamos, que Ah, aparte no nos interesemos en buscar, porque hablando de una oportunidad con Marcelo Ramírez de Argentina y sobre el fenómeno de los medios de comunicación, es que no solo se enfocan hacia la censura, hacia la manipulación, hacia la creación interesada de relatos, sino que también nos roban el interés por saber y conocer claro, porque teniendo los recursos para buscar, porque hay información, pero no es la más consumida tampoco, nos han robado el interés de saber qué sucede en Yemen y desde este espacio procuramos contribuir un poco a abonar sobre la información de alternativa sobre la guerra en Yemen y también a estimular a aquellas personas que vean este material a que también complementen de manera crítica con otros que estén disponibles en las redes y también verlo con cierto sentido crítico porque también está impregnado con ciertos adjetivos de proiraníes, prorrusos, grupos de resistencia islámica que en realidad son grupos como Al-Qaeda, el ISIS, que son fabricaciones occidentales y también inoculadas en estos conflictos para hacerlos más complejos todavía. así. Entonces, Mira, te diga, voy ya para te voy cerrar, a, profesor. te voy a decir algo, mira. En la segunda parte tenemos que analizar en ese contexto internacional y en esa situación donde Estados Unidos está perdiendo todo su poder geoeconómico y geoestratégico, vamos a hablar de lo que es el dólar peregrino, el dólar usado como arma de guerra, cómo se usa el dólar y todo eso tú vas a entender y el pueblo venezolano va a entender el tremendo peligro que viene sobre Venezuela, la gravedad de los hechos que vienen sobre Venezuela. Entonces, esto es muy grave, es muy grave. Así que en una oportunidad que tú me digas, encantado podemos conversar sobre esto, pero sí te voy a decir que en el robustecer el área que ellos denominan patio trasero de Estados Unidos, Venezuela es el objetivo número uno de Estados Unidos, pero va a ser brutal. O sea, pero lo vamos a conversar en otra oportunidad. Vamos a proponer que sea de manera consecutiva si tiene disponibilidad para la próxima semana una vez que se publique este material. Y si no, bueno, vamos a agendarlo para darle continuidad a este tema que seguramente va a Sí, dejar con mucha sensación a los espectadores de querer saber más sobre Yemen y también sobre lo que nos está advirtiendo sobre nuestro país, porque nos concierne directamente y también a así es, usted desde Chile con ese sentimiento nuestro americano que no solo concibe los intereses de la defensa de los intereses de Chile, sino también de todo nuestro continente, porque es parte de la visión que le caracteriza. Bueno, profesor Nicolás Jadua, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de En Contexto con por Venezuela News, con el compromiso de que tendremos una segunda parte porque es bastante interesante, compleja el abordaje de la guerra en Yemen, pero no por ello hay que desestimar o bajar el ánimo para abordar
este fenómeno, este suceso que está todavía en desarrollo. Es una guerra que comenzó en el 2013, se ha congelado, pero no ha terminado y no deja de ser un punto importante del análisis de la geopolítica. Desde acá, profesor, muchísimas gracias y a todos ustedes, como lo dije al comienzo, la invitación es para que se suscriban al canal de Venezuela News en YouTube, active la campana de las notificaciones, deje su comentario, deje su like, porque es una de las formas que nosotros como usuarios les decimos a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos nos interesan. Hasta una próxima oportunidad.